Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Belén Díaz, estudiante de segundo semestre de la carrera parvularia de la sede Quito. Estos son tiempos sin precedentes y todos estamos aprendiendo a manejar juntos a través de la situación global que cambia rápidamente. Es por ello que el Instituto Superior Tecnológico Japón, institución con 20 años de experiencia sirviendo a la comunidad a través de entregar profesionales con altos conocimientos científicos y técnicos, les da la más cordial bienvenida al proceso de socialización de sus actividades, proyectos o producciones técnicas que viene ejecutando en beneficio de la sociedad ecuatoriana. El tema del taller del día de hoy es capacitación sobre la encuesta y tabulación de encuestas dirigido a los y las educadoras del subnivel 1 y 2, que tiene el siguiente objetivo: ampliar el conocimiento de los y las docentes con respecto a la encuesta y tabulación de encuestas. A continuación, Shina Kishbe, Natalie Waiko y Angie Puyupaxi van a explicar el tema sobre la encuesta y tabulación de encuestas. Ya, buenas tardes. La encuesta es un instrumento de información cualitativa o cuantitativa de una población. Se aplica mediante un cuestionario a un determinado muestra de personas. Estas se utilizan en el área de la investigación, debido a que ayuda al análisis de diversas temáticas y es eficaz y es rápida. En esta encuesta se encuentran preguntas cerradas y abiertas que están estandarizadas. Es decir, requieren de una investigación previa al tema para saber de qué se va a hablar. ¿Para qué nos sirve la encuesta? La encuesta en sí nos ayuda a recolectar datos que después podemos analizar para tener estadísticas sobre una determinada problemática. Como por ejemplo calcular las preferencias de la sociedad sobre un producto específico, si le gusta o no le gusta. Los pasos para elaborar una encuesta son definir el objetivo de la encuesta. Se debe tener con antelación un objetivo a alcanzar. Segundo, especificar la población a estudiar. El grupo de personas con cualidades similares, es decir, el sexo, la edad o la clase social, de las cuales se pretende obtener una información. Tercero, definir la información a recolectar. La información que se recopilará será la que se investigue con anterioridad y se dirija a la población. Cuarto, elaborar el cuestionario. En el cuestionario se deben incluir preguntas, sean bien cerradas o abiertas, del tema en cuestión. Quinto, calcular la muestra. Se debe escoger el grupo de personas, como ya se dijo, y el número de encuestados. Por ejemplo, de 1000 personas que sean jóvenes, solamente se debe calcular el 100%. Y por último, registrar y procesar los datos. El encuestador deberá abordar al encuestado de forma personal, por vía telefónica o también por correos electrónicos, que es lo que ahora se utiliza más. Muchas gracias. A continuación, Natalie Waiko. Buenas tardes con todos los presentes. Yo les voy a exponer sobre los tipos de preguntas que se emplean en una encuesta. Las más utilizadas son las preguntas abiertas, que son preguntas de respuesta libre, donde el encuestado puede responder con sus propias palabras, ya que no se les da opciones de respuesta. Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son preguntas donde el encuestado puede elegir una de las opciones establecidas. Estas a su vez se dividen en preguntas de elección única. El encuestado solo puede elegir una de las opciones establecidas. Por ejemplo, ¿qué es el fútbol? ¿Es un deporte? ¿Es una música? ¿O es un baile? Preguntas dicotómicas. Estas son preguntas que tienen únicamente dos opciones de respuesta. Pueden ser de sí o no o de verdadero y falso. Preguntas politómicas. Son preguntas que presentan más de dos opciones de respuesta. Por ejemplo, siempre, casi siempre, a veces, nunca. Preguntas de elección múltiple. Aquí son preguntas que presentan varias opciones donde el encuestado puede elegir una o varias opciones. Preguntas de ranking. Aquí el encuestado puede responder
de manera ordenada de acuerdo a sus preferencias. Preguntas de escala. Se utiliza para evaluar el grado de intensidad o sentimiento de una variable que se desee medir. Preguntas numéricas. Como su nombre le indica, son preguntas que contienen números, ya sea de escalas del 1 al 10 o del 1 al 5. Preguntas nominales. Estas son sustituidas por letras y frases. Puede ser como por ejemplo, a veces, nunca, siempre, con frecuencia. Preguntas Likert. Son preguntas que se utilizan para medir las actitudes o la conformidad del encuestado. Por ejemplo, ¿está satisfecho con el producto? De acuerdo, en desacuerdo o neutral. Preguntas mixtas. Estas se componen de una pregunta cerrada donde el encuestado puede elegir entre una de las opciones establecidas y también se compone de una pregunta abierta donde el encuestado puede poner su respuesta si no se encuentra en una de las opciones dadas. Tabulación de encuestas. La tabulación de encuestas son presentaciones de los datos recopilados de una información a través de tablas y gráficos que facilitan la interpretación y su comprensión, donde aquí el principal encargado de analizar, contar y ordenar los datos recopilados de una información con la ayuda de una encuesta es el tabulador. Ya. Tipos de encuestas. Tipos de tabulación. Existen dos tipos de tabulación manual y tabulación automática. La tabulación manual se aplica para pequeñas investigaciones de mercado o bien porque no se cuenta con el aparato, con los equipos necesarios, pero no es recomendable ya que al momento de traspasar los datos puede existir errores. Tabulación automática. Es el método más eficaz para el análisis de datos, ya que es menos costosa y los resultados y cálculos son más eficaces. Gracias. Angie Puyupaxi. Buenas tardes. Bueno, yo les hablaré de cómo se tabulan las encuestas. Existen 5 pasos. El primero, se debe realizar un conteo de todas las personas que estén de acuerdo o en desacuerdo en base a la pregunta. Como segundo, de la tabla se obtiene el porcentaje de las personas que respondieron positivamente y negativamente. Tercero, se realiza la representación de los valores en un gráfico. Cuarto, se observa el impacto que ha tenido la pregunta en cada individuo. Quinto, para finalizar se sintetiza para la obtención de los resultados. La estructura de una encuesta se subdivide en 5 partes. La primera es la introducción. Debe ser corta, precisa, que explique el porqué de la misma. A su vez, se puede utilizar una frase llamativa. 2. Presentación de la encuesta. Se debe especificar a quién se va a evaluar, su dimensión, las técnicas de usar, etc. Tercero, instrucciones para responder. Luego de evaluar las preguntas a realizar, se plantea de qué forma se debe responder, si son preguntas abiertas o cerradas. Cuarto, secciones de preguntas y respuestas. Si son abiertas, se debe responder con propias palabras. Si son cerradas, se debe elegir las opciones o a su vez pueden ser mixtas. Para finalizar, datos del encuestado. Es una de las partes más importantes y recomendables de usarse. A su vez, esta puede ir al inicio o al final de la encuesta. Ejemplo o estructura de una encuesta de un producto, la cual debe llevar la identidad del encuestado, quién es usted, edad y sexo, expectativas, qué espera de tal solución, conocimiento, ¿conoce usted de este producto o solución? Comportamientos, ¿a qué se dedica? ¿Qué consume? Motivos, ¿qué le motiva a usar este producto o no? Opiniones, ¿qué le parece? ¿Qué imagen tiene? Muchas gracias. A continuación, Shina Quispe les va a enseñar un ejemplo práctico.
Buenas tardes nuevamente. Sí, como se dijo anteriormente, les voy a dar un ejemplo práctico. Esta es una encuesta elaborada por las estudiantes del Instituto Japón, que somos nosotras. Como se dijo, la encuesta debe contener una introducción que debe especificar quién o quiénes están realizando la encuesta al encuestado. Proseguida de la introducción, que contiene el tema en que se va a tratar y a quién va dirigido. A continuación, el objetivo le da a conocer al encuestado lo que se quiere conseguir a través de las preguntas. Como por ejemplo, nosotros tenemos el objetivo de conocer el conocimiento que tiene el padre o madre acerca de la música y los beneficios a sus hijos. Proseguimos con la sección de preguntas, en la cual encontramos el total de preguntas en este ejemplo son de 10. Sin embargo, la persona que está realizando la encuesta elige cuántas preguntas pueden ser. Pueden variar de entre 5 hasta 15. Para la respuesta que le hemos dado a la persona, al encuestado, son solo preguntas cerradas debido a que su opinión en esta ocasión no nos beneficia mucho. Simplemente queremos saber el conocimiento. Primero, antes de tabular una encuesta, primero se debe contabilizar las respuestas, colocando en una tabla de 3 columnas la pregunta, la variable y el total, como pueden ver, para organizarlas y a la hora de tabular no se nos complique. Primero en la pregunta colocamos toda la pregunta para saber a cuál nos estamos refiriendo. En la variable colocamos lo que ustedes hayan puesto, sí, no, a veces, nunca, casi siempre, dependiendo de la respuesta que hayan colocado. Y el total nos ayuda a contabilizar las personas que han respondido y si nuestras encuestas están bien contabilizadas. En este caso, en la pregunta, ¿cree usted que la creatividad de un niño de 2 a 3 años se puede mejorar con música? La variable es sí, no, a lo que 11 personas han respondido sí y una persona ha respondido no. Proseguimos con la tabulación de datos, que consiste en, primero, colocar la pregunta para saber cuál pregunta estamos tabulando. Segundo, realizar una tabla que contenga 3 columnas de igual forma que en las que estén escritos la variable, el resultado y el porcentaje. Como la variable de nuestra pregunta es sí y no, colocamos en la tabla. Como pueden ver aquí, colocamos sí y no. El resultado de estas, como arriba ya contabilizamos, seleccionamos 11 y 1. 11 personas afirman que sí y una persona no. Y el porcentaje se obtiene a partir de una regla de 3, que se realiza de la siguiente manera. Se coloca el total del resultado dividido para el total de personas encuestadas. Y el resultado del mismo se multiplica por 100 para que el total se represente en un porcentaje. El total de esta pregunta es 91.6. que se redondea a 92 debido a que nosotros estamos contabilizando personas y no se puede tomar decimales. 92. Esto se realiza en todas las encuestas que conlleven personas. La misma operación realizamos para la variable no, en la que el 1% se divide para el total de encuestados y el resultado se multiplica para 100. El resultado de esta operación es 8.33. Como el decimal no supera el número 5, se coloca el mismo número, que es 8, y el decimal se le deja aparte, pues queremos saber el entero de esta operación. Ya. Al final de las 3 columnas se coloca el total para corroborar que la información que estamos colocando sea correcta. Aquí se suma
el resultado de la variable sí y no, que es 12. Y es correcto porque nosotros encuestamos a 12 personas. En el porcentaje siempre nos debe dar 100, debido a que es un total de la población. Para realizar el gráfico que nos permite interpretar la tabulación, debemos dirigirnos a una herramienta llamada Excel. En la cual colocamos solamente la variable, en este caso es sí y no, y el total de personas que respondieron, que sería 11 y 1. Aquí seleccionamos las dos variables y nos vamos a la función insertar. En insertar nos dirigimos a gráficos y en gráficos escogemos el pastel debido a que es el que mejor representa los porcentajes y se puede leer de mejor manera. Aquí podemos escoger la forma o el formato que queramos y como podemos ver, también nos tabula solo el porcentaje de las personas y nos permite conocer que nuestras operaciones anteriores se han hecho de manera correcta. No debemos olvidar que en cada gráfico debe ir el título de la pregunta, debido a que nos permite conocer de mejor manera a qué gráfico nos estamos refiriendo. Lo colocamos de esta manera. Después de haber realizado este proceso, se procede a copiar el gráfico y dirigirse nuevamente a la hoja de Word en la que estábamos trabajando desde el comienzo, desde el principio. Al dirigirnos a la hoja de Word, procedemos a copiar la imagen. A pegar la imagen, perdón. La pegamos y como podemos ver, nos da un resultado que puede ser interpretado, en donde nos dice que el 92% de padres sí cree que la creatividad de un niño de 2 a 3 años se pueda mejorar con música y el 8% no. Entonces la interpretación empieza de la siguiente manera. Del 100% de encuestados, el 92% sí cree, y continuamos la frase con la pregunta. ¿Sí cree que la creatividad de un niño de 2 a 3 años se pueda mejorar con música? Ya. Y para completar la frase, para completar la interpretación, se coloca un conector. Se coloca un conector, que en este caso se contrapone a la primera frase, que sería mientras que el 8% que no lo creen, que el 8% no cree que los niños de 2 a 3 años mejoren su creatividad con la música. Y nuestra interpretación nos da una respuesta afirmativa que nos permite saber que los padres estarían propensos a recibir una capacitación acerca de la música y seguir estimulando la imaginación de sus hijos. Asimismo, no se debe olvidar que en toda tabulación se debe colocar un pie que nos permita saber que el número de gráfico, la fuente, es decir, de dónde nosotros conseguimos esos datos, y finalmente la persona o grupo que lo ha elaborado. En este caso, se coloca tabla 1
seguida de la fuente, que en este caso es un estudio de campo, y finalmente la persona que lo ha elaborado, el grupo elaborado por. Aquí se coloca, como en este caso fue realizado por las estudiantes del Instituto Japón, se coloca grupo A del Instituto Japón, ITS Japón. Y finalmente, lo mismo se realiza en el gráfico. De la misma forma. Gráfico 1. Gráfico 1, seguido de la fuente. Y finalmente las personas que lo han elaborado. Y así termina, y así se realizan todas las preguntas. ¿Para qué? Para saber una problemática y buscar una solución. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna persona quisiera realizar alguna pregunta? En este momento he colocado un enlace en el chat para que procedan a llenar y de tal manera podremos evidenciar el impacto que este taller tuvo en ustedes. Bueno, esto fue todo por esta tarde. Hoy la crisis nos brinda una oportunidad. La crisis ha venido a evidenciar la profunda transformación que necesitan los sistemas educativos, por lo que nuestro compromiso es seguir trabajando en el amor al conocimiento. Les invitamos a seguir la socialización de nuestras actividades, proyectos o producciones técnicas a través de la página web del Instituto www.itsjapon.edu.es o a través de sus redes sociales, Instituto Japón en Facebook, en Twitter, @itsj_Japón y en Instagram, Instituto Superior Japón. Muchas gracias por su atención.